Bien, perdón, decíamos, No, bueno. la idea es como meternos en la parte de Martínez de Oz, intentar como tener una primera aproximación. Estamos Martínez de Oz, no es lo más amable del mundo, pero una vez que uno lo entiende se vuelve bastante sencillo. Para eso decíamos recién, muy breve repaso respecto del periodo, como el encuentro anterior, que planteamos la idea de proceso de reorganización nacional, por qué el concepto, o sea, por qué esa es la forma, el nombre que adopta esta dictadura, sectores a los que va direccionado principalmente la represión, y ahí ya los dejo a ustedes para que hablen. Podemos ¿Qué quedarnos querés en que silencio. digamos? Dale, Julieta, todo tuyo. No entendí No, ¿qué sobre querés qué que hablemos. digamos? Como un breve, 2, 3 minutos, como un breve repaso para llegar a Martínez de Oz. O sea, lo que es proceso de organización nacional, por qué se llama así la dictadura, sectores, en este caso, a los que reprime y por qué los reprime y qué vendría a resolver esa dictadura, en teoría, ¿no? En teoría, no sé, resolvería la situación de caos que se estaba viviendo, porque Perón, tipo, tanto Perón y después Isabelita querían, o sea, proponían un modelo que era el que habían usado antes, que por el contexto histórico no se iba a poder llevar a cabo, o si se llevaba a cabo tipo como a los ponchazos, tipo sin eficacia. Y nada, y comenzaron a, qué sé yo, los acuerdos que había hecho, no sé, con la CGE o con la CGT se empezaron como a romper porque no las podían llevar a cabo por la crisis del petróleo, por ejemplo, y con esta tipo reorganización lo que querían hacer era reprimir a estos trabajadores y la única forma de hacerlo era con un golpe militar y, como se llama, implementar medidas neoliberales, que la única forma de que se pudieran implementar sería con esto del golpe, porque si no, tipo, todo el mundo o sea, se opondrían a las medidas estas que estaban tomando. ¿Hay una experiencia concreta que demuestra eso? Sí. ¿Cuál? Tipo de manifestación o Claro, tipo, por el caso. de política neoliberal dura que se aplique y que genere un caos social. Y sí, por ejemplo, se empiezan a recortar, no sé, salarios o comienzan a, ¿cómo se llama? Tipo, no tienen poder de libertad de expresión, no pueden hacer huelgas. No sé qué. ¿Qué Capaz que pasa? A ver, si pensamos en el contexto de lo que uno define como el Rodrigazo. Yo tenía anotado que Dale. previo a 1976 el Estado reprime a la sociedad y la sociedad como contesta de alguna forma con la parte de las guerrillas. Y que, no sé si es puntualmente lo que estás preguntando, pero como que hay luchas facciosas que serían enfrentamientos entre montoneros peronistas y derechistas. Esto fue antes. Pero sí, igualmente eso sería como, eso es en paralelo, digo, y eso tiene que ver con facciones del peronismo. Lo que a mí se me ocurre preguntar es, inflación y eso, decías. claro, o sea, a ver, ¿dónde vemos un modelo o un intento de aplicación del neoliberalismo previo a la dictadura? Hay un caso. El choque económico. Tal cual, Rodrigazo. ¿Qué es el Rodrigazo? ¿O Lara o José? Cualquiera de las dos. Dale, Lara. Bueno, es un shock económico que lo que hace es, por ejemplo, lo ves en la devaluación al 100%, en el aumento de las tarifas, bueno, el aumento del combustible también, y genera como que muchísima repercusión social que la ves en movilizaciones. Entonces ahí era lo que habíamos dicho, como que es una primer intento de política neoliberal que permite que no sé, los economistas neoliberales entiendan que por ese medio, o sea, por medios democráticos no van a poder avanzar con Ahí está, coincido, que en un contexto democrático, que el propio contexto democrático, que obviamente habilita todo tipo de participación, se vuelve un obstáculo para implementar un tipo de receta económica que de repente no va a ser tan popular. ¿Estamos? Eso, digo, es básicamente la idea.
Y un poco decía José al principio, cuando empezamos a ver proceso de reorganización nacional, dijimos que va de la mano con ese caos, sí, que es un poco económico, social, político, toda la parte de facciones que nos dice recién Martina, y todo el conflicto que tiene que ver con facciones literalmente matándose al interior del peronismo por midiendo, bueno, básicamente quién es más perista que el otro. En ese contexto, dijimos que la idea de proceso de reorganización nacional, ¿cuál es? ¿Por qué adopta ese nombre? Para Porque reorganizar el caos social que había hasta el momento por, digamos, dentro del discurso de Perón, cuando, o sea, todo origina en el discurso de Perón cuando, digamos, que de cierta manera como que insulta a los montoneros que terminan, digamos, yéndose de la plaza Sí, y empiezan, digamos, a ponerse en contra del gobierno, empezando a dar múltiples peleas o enfrentamientos con otros grupos paramilitares de choque, sí, que termina culminando en que haya un cierto desorden o un peligro social muy total. grande, que, o sea, va a terminar haciendo que se justifique de cierta manera que se llame proceso de reorganización nacional para que reorganice socialmente a Argentina. Bien, socialmente, políticamente, económicamente, digo, y hoy nos vamos a detener en lo socialmente, un poco lo dijimos la clase pasada cuando hacíamos referencia a esta idea de recuperar el monopolio como estatal de la fuerza. ¿Qué decíamos de recuperar el monopolio estatal de la fuerza? ¿Qué implicaba eso? era lograr como que solo quien gobierna tenga el poder de ejercer coerción sobre la sociedad, porque lo que habíamos dicho que, por ejemplo, en el tercer peronismo lo que pasaba es que tenía mucho, de alguna manera, poder o influía mucho en las decisiones del gobierno, la CGT, por ejemplo. Entonces, al lograr restaurar el monopolio estatal de la fuerza, sería como que solo el Estado. Sí, ojo que por ahí, ojo que en tu ejemplo por ahí no sé si me importa tanto CGT como más la guerrilla montonera. La guerrilla. Esta idea de Ok. decir, vos, yo te voy a reprimir, que es, a ver, Sí. sacando, a ver, no quiero que quede como que está bien, digo, pero esta idea de yo te voy a ejercer una coerción, en el caso que vea desorden. En el caso de las Fuerzas Armadas, lo que buscan es que esa coerción o esa fuerza no sea como de vuelta. Lo que uno ve Claro. del periodo previo es que cuando ellos ejercen esa coerción, algunas organizaciones como de la sociedad, y uno dice montoneros, pero son muchas más, tienen la posibilidad de devolvértelo. A ver, obviamente que no es una pelea entre iguales, eso es obvio, no vamos a comparar nunca los poderes que tiene, o sea, los medios que tiene el Estado y los que tendría una organización guerrillera, que aún siendo financiada por el peronismo, digo, siempre es infinitamente menor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, igual también aparece ahí lo de la AAA, que por más que pueda no ser financiado por el gobierno, también es como que, o sea, es una organización que está, no sé, maniobrando con el uso de la fuerza, pero no es algo del Estado. Sí, coincido plenamente con lo que decís. Bien, a ver, Willy, sí, sacá tranquilo el video, no hay problema. Creo que lo dijiste vos. ¿Lo dijiste vos recién? Ah, no, Juan. ¿Quién lo dijo recién? Ah, Martina, está, Martina. No, Sacá. yo no lo dije. No, Martina fue. Sacá el video, no hay problema. Bien, ¿qué es lo que me importa? Pensar, a ver, hoy la idea es trazar un par de líneas respecto a lo que es pensar ese proceso de reorganización, pero a nivel económico. ¿Estamos? Quiere decir que hoy nos entroncamos a full con la idea de Anderson de primera oleada neoliberal y vemos justamente cómo se aplicaría en Argentina. Repito, un par de ideas, no todas, pero un par que nos permita como empezar a pensar un poco quién es Martínez de Oz y cuál es su importancia histórica, económica en este proceso neoliberal que se arranca en el 76. A ver, pregunta, antes de meternos con Martínez de Oz. ¿Ustedes, Martínez de Oz, geografía, neoliberalismo, quinto, nunca? ¿Nunca escucharon Martínez de Oz? Sí lo escuchamos, pero no sé si, o sea, sabíamos que era neoliberalismo malo, No así es, tipo, como Menem malo y nada, qué sé yo. Bien, no es el ministro de Economía del 70 y pico. sí.
Al 80 y pico, sí, es el que coincide con Videla. A ver, ¿qué es lo que me importa de Martínez de Oz? Para que ustedes más o menos lo ubiquen y me causa gracia lo de José, que lo ubiquen como el malo. A ver, ustedes automáticamente cuando se les dice neoliberalismo, ¿a quién caen? ¿En quién caen? A nivel Argentina. Menem. Menem. ¿Y si le digo ministro de Economía? Los Martínez. Calculo que Martínez de Oz. No, Martínez de Oz es del 70, no es Menem. ¿Caballo nunca escucharon? Ley de convertibilidad, 1 a 1. Caballo, te dije. Sí, la ley de Por lo menos convertibilidad, el sí. 1 a 1 lo Perón, tienen que ¿no? ubicar. Bueno, ley de Sí, convertibilidad. sí. Ley de convertibilidad, Caballo. A ver, el dato es, cuando uno cae a neoliberalismo en Argentina nosotros ya sabemos que son, redondeando hacia arriba, 25 años. ¿Estamos? La crisis del 2001 es la crisis nuestra neoliberal. Si vamos 25 años para atrás, ¿dónde se inicia? 1976. Quiere decir que de alguna manera uno entronca el origen del neoliberalismo con Martínez de Oz. ¿Qué es lo que me importa? Siempre se asocia a neoliberalismo a Menem y obviamente se marca y se hace un énfasis como muy particular de que Menem es malo y que todo lo que hizo es malo y que bla, 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 bla. Lo cierto es que nosotros sabemos que el éxito que tiene Menem, o sea, la fama que tiene Menem, tiene que ver con esta segunda oleada neoliberal de la cual habla Anderson, ese nuevo impulso del neoliberalismo que nosotros lo vemos personificado en el formato Menem. Ahora, ¿qué es lo que me importa que ustedes entiendan? Menem no hubiese sido Menem y Cavallo no hubiese sido Cavallo si no hubiese existido la gestión de Martínez de Oz. ¿Estamos? Dentro de los, entre comillas, cucos neoliberales, Martínez de Oz está en el top 3 seguro. ¿Estamos? Personaje muy complicado, muy polémico, muy introductorio al periodo neoliberal y en parte es su gestión la que hace posible que todo lo demás se haya mantenido dentro de lo que sería el perfil neoliberal. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar, Martínez de Oz está desde el 76 hasta el 81. Es mucho tiempo para un solo ministro de Economía. Quiere decir que el hecho de que esté 5 años ininterrumpidos en la cartera económica de un país tiene que ver con los objetivos que se están planteando, estamos a futuro. Ahora, para hacer como una pequeña introducción a Martínez de Oz, su situación no igual, pero en partes es muy similar a la de los Chicago Boys. ¿Estamos? La diferencia es que los Chicago Boys son muchos y Martínez de Oz es un personaje medianamente relevante a nivel mundial, o por lo menos conocido. No sé si relevante para un ministro de Economía argentina aplica, lamentablemente. Pero sí por lo menos un tipo conocido, bancado, respaldado por entidades financieras, que todos aplauden cuando el tipo agarra el Ministerio de Economía. Quiere decir que tiene una banca, ¿estamos? Y eso es fundamental para entender quién es, porque en tanto entendemos que tiene una banca afuera y que lo ven con muy buenos ojos, entendemos un montón de beneficios que de repente la Argentina puede llegar a conseguir de estas entidades internacionales en este momento. Bien, página, ¿tienen Romero? Si no lo tienen, lo buscan. Página 249, fíjense si dice la economía real. Igual me equivoqué, no es esa página, es 244, perdón. Dice la economía imaginaria. El texto de Romero, ¿estamos en ese? 244, dice economía imaginaria. Buenísimo. Fíjense una cosa, a ver, el texto de Romero en este capítulo del proceso tiene dos como apartados. Uno dice la economía imaginaria y un poquito más adelante, donde me equivoqué, dice la economía real. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes vean? Básicamente el primer apartado lo que explica es lo que en teoría haría Martínez de Oz, o sea, todo lo que en teoría está intentando aplicar a la Argentina, y cuando Romero analice la economía real es básicamente el impacto de esas medidas en la estructura económica argentina. Estamos ya concretamente qué es lo que nos deja. A ver, me interesan un par de oraciones, un par de frases para que uno vaya contextualizando y vaya como trazando relaciones con lo que venía diciendo. Fíjense en la página 245.
Página 245, 1, 2, 3, 4. Cuarto renglón, hay una oración que dice una solución. ¿Llegaron todos? Massini, vos llegaste, vamos. ¿La lees? Sí. Una solución de largo plazo debía cambiar los datos básicos de la economía y así modificar esa configuración social y política crónicamente inestable. No se trataba de encontrar la fórmula del crecimiento, pues se juzgaba que a menudo allí anidaba el desorden, sino la del orden y de la seguridad. Invirtiendo lo que hasta entonces, de Perón a Perón, habían sido los objetivos de las distintas fórmulas políticas, se buscó solucionar los problemas que la economía ponía a la estabilidad política, si era necesario a costa del propio crecimiento económico. ¿Sigo? Según un balance que progresivamente se imponía, el Estado intervencionista, benefactor y prebendiario, que en forma gradual se había constituido desde 1930, era el gran responsable del desorden social. En cambio, el mercado parecía el instrumento capaz de disciplinar por igual a todos los actores, premiando la eficiencia e impidiendo los malsanos comportamientos corporativos. Punto. Este argumento Punto acá. A ver, de este segundo parrafito que empezó a leer, según un balance, acá podríamos marcar un par de cosas. Dice, según un balance que progresivamente se imponía el Estado intervencionista, bla, 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 que en forma gradual se había constituido desde 1930. ¿Qué está marcando? ¿Desde cuándo? ¿A qué hace referencia? Desde la crisis de Wall Street. Desde la crisis de Wall Street y desde el momento que la Argentina adoptó ¿qué modelo? La Tenés década. El ICI. El ICI, gracias. bueno. O sea, desde el momento que el ICI es ICI en Argentina, desde 1930 se habría como conformado gradualmente ese tipo de Estado. Y este es el momento donde vos empezás como a cuestionar ese tipo de Estado intervencionista keynesiano. Fíjense que dice que en forma gradual se había constituido desde 1930, era el responsable del desorden social. En cambio, el mercado parecía el instrumento capaz de disciplinar por igual a todos los actores. Eso es neoliberalismo 100%. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde nos damos cuenta que eso es neoliberalismo 100%? Y que habla, tipo, pone a todos como todos siguen una igual bolsa y no es esto de detectar que hay uno capaz que está un poco más abajo, como hacía el ¿Y Estado. quién es el que regula eso? ¿Quién es el que de alguna manera define si vos estás a la altura o no? El mercado. El mercado. Claro. ¿Estamos? El mercado es el que define si vos vas a estar a la altura de poder seguir compitiendo. Y dice, de disciplinar por igual a todos los actores, premiando la eficacia e impidiendo los malsanos comportamientos corporativos. ¿Qué acaba de decir? Y el que se esfuerza va a ser el que va a salir mejor. Sí, pero acá no está, acá tenemos una de las críticas que plantea, que aparecen en Anderson. ¿Cuál es la crítica esa? Al funcionamiento del Estado benefactor. Todo este tema Que no de- tiene Las competencia. corporaciones. ¿no? Bien, lo de las corporaciones. ¿Qué decían los neoliberales sobre las corporaciones? Y decía como que a partir del Estado benefactor se les daba mucho poder. Entonces, cualquier política que impusiera al Estado, si a las corporaciones no las beneficiaba, iban como a responder mediante una movilización o algo que iba a generar desestabilidad. Coincido. A ver, fíjense que en realidad, nosotros un poco lo dijimos en el encuentro pasado, digo, pero por ahí está bueno hacer énfasis en esto. ¿Por qué hay más? ¿Se acuerdan que yo les decía que, a ver, lo leíamos acá de Romero, había 3 años como mucho más represivos que otros? No quiere decir que no haya sido represivo todo, simplemente esos primeros 3 años son más fuertemente represivos. Porque se relaciona Sí, dale. con el monopolio estatal de la fuerza también un poco, porque si las corporaciones tienen tanto poder, por ahí el Estado no puede aplicar las medidas que quieras porque va a estar como condicionado por lo que respondan esas corporaciones. Coincido. Y yo creo que en función de lo que vos decís también, Nico, hay que tener en cuenta que las corporaciones las encontrás más organizadas en el 76 y que progresivamente vos diagnosticás que las corporaciones son un problema. Quiere decir que todo grupo que se defina, a ver, que vos definas como corporación, va a enfrentar de toque la represión del Estado. Entonces, en el 76, la corporación se la va a intentar bancar. En el 77 se la va a silbar. En el 78 ya
te desapareció la mitad de las personas que por ahí formaban parte de esa corporación. Y eventualmente lo que vos vas haciendo es algo que no sé si aparece en Romero, pero en algún momento me pareció muy claro. El objetivo, del proceso es atomizar a la sociedad. ¿Qué quiere decir atomizar a la sociedad? Reducirla al mínimo. Al individuo. O sea, vos venís con bloques armados, cuando vos les pegás, eventualmente lo que querés es que vos solito te des cuenta primero que te desentiendas de esos lazos de sociabilidad que tenías, y cuando vos estés solito, frente a esa represión del Estado, te vas a empezar a ¿qué? ¿Qué vas a empezar a hacer vos con tu comportamiento? A calmarte, A a calmar. guardarte. O sea, por ahí no estás a favor de las medidas, pero entendés el precio que vas a pagar si vos te vas a manifestar. ¿Se entiende? Entonces, esa idea de corporaciones es fundamental, porque si uno entiende que ellos entienden, que esa corporación es algo como negativo, que es algo como a quebrar, entonces uno entiende por qué la mayor parte del periodo fue, o por lo menos al principio, fue como de golpe hacia esas corporaciones. Por otro lado, dice un poco más abajo, que esto sí me interesa para que podamos entenderlo. En el anteúltimo párrafo que dice la ejecución, el que lo encontró, lo lee, porfa. Voy. La ejecución de esa transformación planteaba un problema político que ha expuesto a Jorge Schwarzer. La conducción económica debía durar en el poder un tiempo suficiente como para que los cambios fueran irreversibles. El ministro de Economía y su grupo permanecieron durante 5 años. El efecto se manifestó de inmediato después de su salida, cuando sus sucesores fracasaron en el intento de cambiar algo del rumbo. Bien, punto de rumbo, sí, punto. A ver, este párrafo deberían marcarlo aquellos que marcan en flúor, porque es básicamente el que nos permite dar cuenta de por qué es tan importante Martínez de Oz. ¿Qué es lo que dice? Que va a hacer todo lo posible para que esos cambios tipo ya sean como estructurales, como que quede ahí, que sea una base y que no... Bien, estamos para ese lado. ¿Qué implica que un cambio sea estructural? O sea, ¿cuál es, más allá de que implemente medidas neoliberales? Mi pregunta es, ¿cuál es su función económica? Y está relacionado con lo que dice Josefina. ¿No tiene que reformar toda la industria? Tiene que reformar toda la industria. ¿Y cuál es? Fíjense que al final dice, el efecto se manifestó de inmediato, después de su salida, cuando sus sucesores fracasaron en el intento de cambiar algo del rumbo. ¿Quién es Martínez de Oz? ¿Qué es lo que hace? O sea que el impacto fue tan fuerte que es imposible volver a revertirlo, como dice antes. Tal cual. A ver, esto es un buen ejemplo de cómo, por la fuerza, de manera no muy copada, lo que haces es quebrar el empate. O sea, no es que había empate, digo, pero esta idea de empate que nosotros veíamos en quinto y que bla, 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 acá te das cuenta que lo que están queriendo es que no haya vuelta atrás. Es decir, pensémoslo desde el punto de vista, por ahí las chicas que hicieron lo del progreso conmigo en cuarto y quinto lo van a entender un poco mejor. Pero es fácil. A ver, si Macri tomó medidas, el progreso esta cooperativa del vidrio atravesó un montón de años. Estamos hasta el menemismo atravesó. Llegó el macrismo e hizo una política que, si bien parecía gradualista, en otros momentos parecía de shock. La cosa es, en 4 años, que por ahí para nosotros es un montón, pero para la historia de un país es re poco, lo que vos hiciste es crear condiciones para que cooperativas como la del progreso quebraran. Es decir, quiebran desaparece. Imagínense esta actitud, o sea, imagínensela en 5 años en Martínez de Oz. Es decir, ya descree en lo que es el organismo, descree en lo que sería la intervención del Estado, considera que si esas empresas son competitivas se la tienen que bancar solitas, desprotege esas industrias, elimina proteccionismo, elimina todo tipo de subsidio a esas industrias, y la regla que a partir de ahora es la primera, que como dijimos hace rato, es regla del mercado. Ahora, 5 años es suficiente para que muchas de las empresas argentinas que por ahí no eran del todo eficientes y que lo eran solamente a la luz de la protección del Estado,
En esos 5 años las destrozaste. Cuando digo las destrozaste es literalmente quebraron. Si vos quebrás, vamos a no sé, estoy pensando, tiro cualquier cosa, no lo sé en porcentaje, pero si vos lográs con tus políticas económicas que el 40% de la estructura industrial argentina quiebre, eso es un camino de ida. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Martínez de Oz es como una especie de aplanadora que de raíz modifica o intenta modificar esa estructura económica argentina. Y 5 años son suficientes, porque cuando aparezca un nuevo ministro de Economía, en el caso de que lo hubiese, de otro color político u otro color económico en realidad, y dijera, bueno, a ver, en realidad lo que quiero es fomentar industria, lo que te vas a encontrar es que hace 5 años ha habido un modelo económico que lo que ha hecho es roto la estructura industrial argentina. Entonces, lo que vos te garantizás es que a futuro, en esos años, y por esa razón uno dice, hay 25 años de neoliberalismo, el tipo lo que hizo es aplanar el camino para. Entonces, ahí es cuando uno entiende que Menem no hubiese sido Menem si no hubiese existido 5 años de Martínez de Oz. ¿Se entiende? ¿Llegaron todos? No estamos todavía metidos y ni lo vamos a hacer, nos quedan 4 minutos. A ver, si entendemos cuál es la función concreta de Martínez de Oz, lo que les voy a pedir que hagan es, para la semana que viene, lean el apartado que dice la economía imaginaria y el apartado que dice la economía real. Es decir, hay un poquito más, pará. Hasta Malvinas. Bien, es un poco largo, digo, pero lo vamos a trabajar, lo leen y es lo único que vamos a trabajar la semana que viene. De la página 244 a la página 261. Vamos, es todo económico. Entonces, intenten por todos los medios. A ver, el objetivo, la consigna es intentar ver cuáles son las políticas económicas que aplica Martínez de Oz en función de eso. Estamos en función de transformar la estructura económica argentina. ¿Todos de acuerdo? ¿Preguntas, dudas, planteos? Igual de esto no entra nada para el. No, estamos pensando ya para lo que viene, ¿no? Por eso. De hecho, si siguen haciendo lo del parcial, hagan tranquilo, y si llegan, llegan, y si no, no hay problema. Lo ideal sería que un poco lean, pero prefiero que hagan tranquilos el trabajito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, un segundo antes que se vayan, yo dejo de grabar y los